amor y tu gran misericordia. Te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, con este estudio, Señor, que tú preparaste para nuestras vidas, Señor. Te pido también que tú uses a tu siervo, nuestro pastor Rodolfo, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando por medio de él, por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra dice que es como río de agua viva correrán dentro nuestro, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, les saludo en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga y que Dios en su misericordia nos bendiga, hablándonos, edificándonos, fortaleciendo, confirmando, arreglando donde hay cosas que arreglar, y también que Dios bendiga tu vida, tu ministerio, tu familia, como también la iglesia a la que pertenece. Que Dios les bendiga ricamente. Bien, quiero hacer unos minutos, unos repasos sobre Timoteo, el hombre de Dios. Estamos tratando de tocar dos tópicos, dos verdades. Una, el hombre de Dios que huye y el hombre de Dios que sigue. Él huye de las cosas malas y ya vamos a entrar hoy en ese tema, pero sigue las cosas buenas, la que menciona en el texto de primera de Timoteo del capítulo 6 en adelante. Pero habíamos dicho que él debía huir de las cosas que hablaba el apóstol Pablo allí en el capítulo 6, en el versículo 3 en adelante, él mencionaba de aquellas cosas que huía. Pero nos hemos tomado el tiempo para hablar la clase pasada sobre la sana palabra, lo que se refiere a la sana doctrina, a los conceptos doctrinales, no a lo que yo pienso, a lo que tal vez me predicaron o me predicaron mal. Yo tengo que ver en las escrituras qué significa la sana palabra, la sana doctrina, los conceptos sanos. Y la Biblia se repite varias veces ese término de la palabra sana, la que trae salud, trae vida, trae bendiciones. Eso, ¿qué significa? Y esto vamos a ir viendo en el decorrer de esta noche a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. También esta noche y también los programas, o sea, cuando estemos en las otras clases. Entonces, en esta noche nos tocaría de qué tenemos que huir, de qué tenemos realmente que huir. Porque aquí hay una batalla entre lo falso y lo sano, lo falso y lo sano, lo verdadero y lo mentiroso. Esto nos connota un inicio muy importante. Pablo se está despidiendo de su hijo espiritual Timoteo y yo quisiera que usted observe, por favor, allí en el capítulo 1, de Primera Timoteo, ¿sí? En el versículo 3, Primera de Timoteo 1:3. Mire lo que dice. No vamos a darle mucho análisis, pero simplemente vamos a resaltar qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1:3. Dice, estaba en Tesalonicense. Primera de Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase alguno que no enseñase diferente doctrina. 1:3. Noten cómo comienza Pablo en esta carta. Le comienza a decir, para esto te dejé, para que haya personas que no enseñen una doctrina equivocada, sino que enseñes la verdad. Ahora, en el capítulo 6, en el versículo 3 del mismo libro, 6:3, dice Pablo, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a la palabra sana o a la sana palabra,
de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina es conforme a la piedad. ¿Por qué le leo estos dos versículos? Porque el apóstol Pablo comienza la carta y finaliza la carta exhortándole a enseñar la verdad, a predicar y a transmitir la verdad. Entonces él está diciendo, dedícate a esto. Pero también entonces Pablo le va a decir a Timoteo, cuidado Timoteo, porque vas a tener lucha con falsas enseñanzas, con falsos enseñadores. Y quiero darle 4 cosas, no están en los apuntes, si usted puede anotarlo, tomarse una virome, un lápiz y anote. Hay 4 categorías en que se relaciona con las falsas enseñanzas. Una de ellas, los que niegan la palabra sana, los que niegan la palabra sana, los que dicen no es verdad, es mentira, es cosa de hombre, no tiene nada que ver con la realidad. Eso es un grupo. Y eso lógicamente son personas que nunca aceptaron a Cristo como su Salvador. Son aquellos que niegan y que contundentemente están diciendo que es una falacia, que es una mentira. Y hay muchas colocaciones en cuanto a este tema. Pero el segundo, y estos son los que me preocupan y que voy a finalizar tocando este tema. Y es los que ignoran la palabra de verdad, los que ignoran, los que no conocen las escrituras, estas personas que no llegaron a conocer la palabra de verdad, o no es que no llegaron a conocer, no se interesaron en conocer, y tampoco no se interesaron si lo que me han enseñado es lo correcto, si realmente tiene pruebas bíblicas, si Dios realmente dice lo que me están diciendo, si hay un fundamento lógico y claro, porque tengo que conocer, yo no puedo llegar al cielo y decir, bueno, a mí me enseñaron esto, yo lo ignoraba. No, 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 esto no va a ser excusa. Usted tiene que investigar y conocer la verdad. Después encontramos la tercer o el tercer grupo, aquellos que conocen y se alejan de la verdad. Conocen la verdad, pero se alejan, abandonan la verdad, abandonan el camino, no son ignorantes, conocen. Los dos últimos son conocedores, o sea, el segundo más o menos, porque nunca se dedicó a investigar, pero el tercero conoce y se desvía. Y el cuarto es el que el apóstol Pablo le va a enseñar y es lo que vamos a tocar esta noche. Son los que distorsionan la verdad, distorsionan. Y esto hay muchos, ya lo hemos tocado algo la semana pasada. Las características de los hombres basado en Timoteo en el capítulo 3 y también en segunda de Pedro capítulo 2 y podríamos agregar Judas. Entonces hay personas que voluntariamente, conscientemente distorsionan para su propia perdición, para su propio engaño. Bien, entonces repaso las 4 posiciones en cuanto a la verdad. Primero, niegan la verdad, dicen que no es la verdad, la niegan. Segundo, los que ignoran la verdad, los que están ignorando. Tercero, los que la conocen y se alejan de la verdad. Y los que distorsionan esa verdad. Entonces tenemos esas 4 categorías. Lógicamente que podríamos agregar una quinta categoría y es aquellos que conocen la verdad y practican, no solo conocer, sino la practican. Agregaríamos el quinto, son los que conocen y los que practican la verdad. Ahora,
Yo sé que voy a entrar en un terreno bastante no bueno, complejo. O sea, no es difícil, simplemente no es para glorificar mucho a Dios, pero tenemos que entrar. Entonces vamos a ir a los apuntes, vamos a ir a los apuntes y entonces vamos a ir observando. Muy bien, aquí tenemos Primera de Timoteo 6:4. Vamos a leer, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4 y 5. Leemos estos dos pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4 y 5 dice. Después de haber estudiado el versículo 3, ya lo hemos detenido, lo que significa el 3, la sana palabra y el señorío de Cristo, la doctrina de Cristo. Dice, los que no enseñan esto, los que no enseñan estas verdades, y ahí empieza a mencionar, están envanecidos. 1. 2. Nada saben. 3. Delira acerca de cuestiones y contienda de palabra, las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. La otra característica, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Otra característica, privado de la verdad, oiga ese detalle, se están privados de la verdad. Y la otra característica, creo que la séptima, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué le aconseja a Pablo a Timoteo? ¿Qué tiene que hacer con estos hombres? La última parte del versículo 5. Apártate de los tales. Apártate. Apártate, no tienes que tener comunión con ellos. Entonces vamos a ir viendo estas características de estos hombres. Vamos a la página número 3. Entonces la 2 tiene el título, hombres envanecidos, hombres que se envanecen. Quiere decir en la Biblia Jerusalén, la traducción de Jerusalén, yo me he tomado el tiempo de colocar la traducción de Jerusalén en todas estas frases y dice lo siguiente, están cegados por el orgullo lo enceguece. Otra traducción dice, están hinchados, inflados. El orgullo los envuelve. Son hombres envanecidos en sus propias obras, en sus propios conceptos, y entonces ellos no están en la verdad, no conocen la verdad, ¿ok? Entonces son personas envanecidas, orgullosas, soberbias. Y dice, envuelto también, envuelto en humo. ¿Por qué usa ese término, envuelto en humo? Porque es una pantalla, es momentáneo, no es perdurable, no permanece. Entonces, todo lo que ellos están enseñando, sus falsas enseñanzas, son humos. Aparece, pero también desaparece. También otra traducción, o sea, otra manera que puede traducirse, son llenos de los vapores de la vanidad. Usted se da cuenta que están movidos por su propia vanidad, por sus propios afanes, por sus propias ambiciones. Estas personas desean aplauso, las honra, el buen número de oyentes, pidiendo el verdadero sentido, perdiendo el verdadero sentido del ministerio. Bien, en esta primera característica de estos falsos, los identificamos como personas
de envanecido, el orgullo los envuelve. A tal punto que ellos solamente, y ya les voy a mostrar un poquitito la historia de todo esto, porque acá hay una historia donde Pablo remarca de estos falsos. Y voy a remarcárselo ahora, se lo voy a remarcar. Si usted tiene algo para anotar, vaya anotándolo, por favor, estos conceptos que les voy a dar. Estos falsos maestros se les llamaban los sofistas. Sofistas. ¿Qué quiere decir? Son personas que se consideran sabios, pero no son sabios, no son inteligentes. Ellos usan el mensaje cristiano, o usaban, y hoy día también lo usan para su propio negocio, para un comercio. Según William Barclay, dice que en aquel tiempo había dos tipos de sofistas, dos tipos contundentes de sofistas, de personas que se consideraban muy sabios, se creían capaces de enseñar cualquier cosa, cualquier argumento, ellos discutían, con tal de que se les pague, con tal que reciban el dinero. Entonces, los sofistas, ellos usaban la filosofía como un negocio. Entonces, estas personas se hacían ricos con el discurso que daban y tenían sus seguidores y no tenían problema de discursar, debatir y pelear en la calle con respecto a lo que ellos enseñaban. Este era un grupo, el que se consideraba inteligente y que podía debatir cualquier tema. Y esos sofistas se estaban metiendo en la iglesia. Estos nunca habían tenido un encuentro con Dios y se estaban metiendo en la iglesia. Debemos pensar o debemos ser conscientes que la iglesia recién se estaba formando. No había escritura como usted tiene las escrituras. Estaban viviendo algunos apóstoles y estaban dispersados por el mundo de aquel tiempo y estaban llevando el evangelio. Entonces, imagínese la ignorancia que había en la palabra de Dios. Entonces, Pablo tuvo que confrontar a los sofistas, a los gnósticos, a los judaizantes. Quiere decir que había una cantidad de herejía y tuvo que confrontar con la verdad del evangelio. Y Pablo va a mencionar casi en cada carta los falsos maestros, de una o de otra manera. Por ejemplo, en Colosense, el debate, él argumenta que Cristo es Dios, mientras que los gnósticos decían que Cristo no es Dios. Y entonces Pablo argumenta desde el capítulo 1, el versículo 13 en adelante, y en el capítulo 2 también, argumentando que Cristo es Dios. Entonces, no los gnósticos. Juan en su primera carta el debate y le deja la enseñanza, la batalla contra los gnósticos, porque creían que si era Dios no puede ser tocado, no es carne. Entonces Juan dice, lo que hemos visto, hemos palpado, hemos tocado el verbo de vida, lo tocamos. Entonces le está refutando a los gnósticos. Se da cuenta de que hay un fondo histórico en cada texto, en cada carta, hay un fondo histórico. Y yo no puedo predicar un texto de la Biblia sin saber a quién se está dirigiendo, qué es lo que le está diciendo, qué verdad le está transmitiendo, qué quiso decir esa palabra para ese tiempo. Yo no puedo traer esa palabra para mi tiempo y interpretarla como yo quiero y hacerle decir lo que yo quiero. No, no, no. Yo tengo que interpretar la Biblia, qué quiso decir en ese tiempo, a quién se la dirigió y qué quiso decir. Si no, distorsiono la Biblia. Soy un distorsionador de la palabra. Entonces ve que Juan le está hablando varias veces, varias.
Pablo en Colosense, Pablo en Corinto. Hoy vamos a mirar un poquitito Corinto. Le está hablando a los sabios. Por eso va a usar en los 2 capítulos iniciales de 1 Corintios a los sabios, y Dios se la reveló aquí en la palabra a los ignorantes. Y ahí le está refutando a esto, a los sofistas. Ahora, volvemos al tema. Casi cada carta hay una riqueza impresionante de todas las respuestas que la Biblia da a las herejías de aquel tiempo. Después estaban los otros, ellos querían demostrar públicamente sus verdades. Y esto les gustaba a ellos, les gustaba discutir públicamente. Por eso ellos hablaban la palabra y discutían, y tenían cualquier parte. Ellos lo hacían en el circo o en el anfiteatro. Entonces tenía uno que iba delante de ellos, un discípulo anunciando bien el predicador, o bien el que anuncia, y entonces juntaba la multitud. Y esto le gustaba a los griegos. Esto le gustaba a los griegos, los debates, las luchas. Por eso estaba el anfiteatro, por eso estaba Atenas. Atenas, el gran discurso, los grandes debates, las grandes bibliotecas de Atenas. Atenas, por eso ellos tenían cada dioses, y por la duda, si se olvidaron de algún dios, al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Entonces Pablo le va a hablar del Dios no conocido, al que ellos no habían conocido. Entonces debatían en el circo, y entonces llegaba su pregonero y anunciaba que iba a venir tal. Pero ¿qué pasa? Estas personas estaban sedientas, y ellos vivían por aplausos, por fama, por reconocimiento, y sobre todas las cosas, por dinero. El dinero. El dinero era su prioridad. Vivir de sus discursos, vivir de sus argumentos. Entonces Pablo le va a refutar. Por eso le dice, están hinchados, el orgullo es tremendo. Entonces, este primer concepto de estos 7, 8 que Pablo va a mencionar en el versículo 4 y 5. Entonces, esto es históricamente. Ahora, yo quiero traerlo al terreno. Después que más o menos tenemos un pequeño concepto, ya la idea, a quién se le dirige, de quién está hablando, cuál es el problema, más o menos lo hemos visto. Entonces son los sofistas, están los griegos que le gustan los debates, todas estas cosas, pero todo es ese tiempo. Ahora, yo quiero traerlo a nuestro día. Después de entender eso, entonces tengo que traerlo. Yo no puedo traer el texto sin antes entender el fondo histórico. Guarde eso, por favor. Entonces, yo ya entendí quiénes son orgullosos, soberbios, inflados. Entonces, ¿qué cosa práctica me está enseñando a mí? ¿Qué lección yo puedo sacar? Bueno, la lección número 1 y fundamental, que nunca tengo por qué enorgullecerme, que tengo que mantener la humildad. Y si hay algo que pude conocer, es por la misericordia de Dios. Si hay algo que puedo transmitir, es por la misericordia de Dios. Porque lo que yo sé es una revelación del cielo. Y esto no es por mi inteligencia o mi capacidad, es solo por la bondad de Dios, nada más. Entonces, la primer característica que me está mencionando de estas personas, me está diciendo que son orgullosos. Entonces, yo tengo que mantenerme humilde, en la humildad de lo que Dios me ha dado. Y paro un poquitito acá. Paro un poquitito. ¿Por qué paro? Porque hay muchos predicadores que son como los griegos. Les gustan los debates, les gusta la fama, les gustan los aplausos y sobre todo el dinero.
Y es justamente todo lo contrario. Y todos los que están estudiando aquí, y algunos son ministros, otros serán ministros mañana, por favor, no te olvides de esta clase. Que si quieres que Dios te respalde, que Dios te use, que Dios se glorifique, mantén la humildad. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es manso, él está bajo el control del Espíritu y ese control lo hace humilde. Y varias veces la Biblia nos exhorta a mantenernos en la humildad. Ahora, yo quiero que usted abra su Biblia para que veamos esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice Pablo, y ahí creo que a usted se le va a aclarar un poco más lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo, ¿no? Porque todo tiene que ver con la palabra, con la sana palabra, la sana doctrina. Entonces Pablo dice allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a empezar del 20 porque empieza atrás. Y Pablo le habla de la locura de la cruz. A ver si me entiende. Pablo le está hablando de la locura. ¿Por qué es una locura? Porque para la ciencia, para el griego, para los que discursaban, ¿cómo puede ser que el que murió en la cruz me va a salvar? ¿Cómo puede ser que un mártir me va a limpiar de mis pecados? ¿Cómo puede ser aquel que fue castigado y murió me limpie de mis pecados y me lleve a la vida eterna? Por eso en el versículo 18, Pablo dice, la locura, es una locura para los grandes discursantes y aún para el día de hoy, mucho es una locura. Pero mire lo que dice el versículo 20. Entonces Pablo hace una pregunta, ¿dónde está el sabio? Ahí está, el sofista, el que se creía inteligente, el que se cree capaz, el que discursa públicamente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Oiga, el discursante y el religioso. Entonces lo está colocando en el mismo nivel. El que discursa, el que no cree en Dios y tiene discurso, pero también el escriba, el que lleva la palabra para traducirla y escribirla. ¿Dónde está el disputador? Ahí está. Otro tipo de sofista, el disputador, el que pelea, el que le gusta discutir, el disputador de este siglo. ¿Se da cuenta que ahí está el fondo histórico? ¿Por qué escribe lo que escribe Pablo? Entonces, le está hablando de tres categorías acá, tres categorías. La número uno, el sabio le pregunta dónde está el escriba, dónde está el disputador de este siglo, y hace la otra pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque ellos querían hablar de la eternidad desde la sabiduría humana. Entonces, Pablo le dice, no, vamos a hablar la sabiduría del cielo, con el mensaje del cielo y con el dueño del mensaje. El ser humano no tiene por qué hablar del cielo si no lo conoce, porque Dios lo ha revelado. Entonces, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. ¿Qué está diciendo? Es imposible conocerlo a Dios. Todos estos discursantes, todos estos religiosos son mensajes humanos. No tiene nada que ver con Dios. Con este discurso, no lo pueden conocer a Dios. No lo pueden conocer a Dios. Escúcheme bien, hermano. Vuelvo a traerlo a nuestro tiempo. Vuelvo a traer a nuestro tiempo. Eso era en el pasado. Pero y en nuestro tiempo, la gran mayoría, no voy a usar mayoría, una gran cantidad de predicadores, con su predicación, las personas no pueden conocer a Dios. No pueden, porque su mensaje no está de acuerdo a la Biblia, no está de acuerdo a la salvación, no pueden. Entonces no pueden conocerlo.
Entonces, hay muchas personas que están como el tiempo pasado. Son sofistas, son personas que quieren exponer elocuencia de una manera humana, pero las personas no tienen un encuentro con Cristo. No tiene. Sigo el versículo 21 y lo leo del inicio. Pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. No, no, no. No ha conocido a Dios mediante la sabiduría esa humana y agradó a Dios. Mire lo que le agradó a Dios. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa palabra predicación es querigma y esa palabra es un heraldo, aquel que anuncia. Entonces, ¿por qué Dios se agrada? ¿Por qué Dios se agrada? De anunciar la locura. Lo que era todo aparentemente para un sofista, para un disputador, para un elocuente, era una locura, no podía salvarse. Entonces Dios agradó enloquecer esa sabiduría. Pero mire, sigamos más adelante porque es muy interesante y es Pablo lo que está discursando, es Pablo lo que está diciendo. Entonces Pablo le está colocando a los corintios, oiga, porque en Corinto había anfiteatro, ¿eh? Y en Corinto había sofistas, había muchas personas que también les gustaban la elocuencia, todo. Pero detrás de todo esto era el amor al dinero, era el dinero. Ellos querían dinero. Ahora escuche. Dice, porque los judíos, ¿qué hacen? Piden señales. Los griegos, la sabiduría, la elocuencia, las palabras, aunque no la entienda yo, pero no importa, pero la sabiduría, la sabiduría. Ujú. Y entonces, pero nosotros, ahora Pablo va para el terreno donde él está, para el terreno. Eso es allí afuera, entre los griegos, los sabios, los judíos religiosos, la religión sin Dios. Entonces le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Acá no necesita mucha elocuencia, no necesitar tener un estudio secundario y universitario. Acá simplemente tenés que saber que Cristo murió por ti, aceptarlo por la fe y ya está. Acá cae por tierra todo eso. Acá cae por tierra todas esas predicaciones. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Lo dice Pedro también, que tropezaron, han tropezado. Y para los gentiles es una locura, es una locura. Realmente no tiene sentido, más para los llamados, así judío como griego, Cristo. Oiga esto, por favor, esto es para anotarlo, ¿eh? Oiga este versículo, el versículo 24, ¿eh? Oiga este versículo. Dice, más, para, para los llamados, así judío como griego, no importa quién es, quien quiera que fuere, para los llamados. Cristo, poder de Dios, y vuelvo a hablar la sabiduría, pero no de los sofistas, sino Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero que coloque su vista en dos palabras muy importantes que Pablo menciona aquí. Pablo está mencionando poder y sabiduría. El evangelio es poder. La elocuencia de los griegos no es nada, pero el mensaje sabio de Dios es poder activo para salvar y todavía sigue teniendo el poder. Es el poder, es el dunamis, es la potencia misma de Dios, es el poder. Porque lo insensato de Dios, lo que parece que no tiene sentido y sensatez, porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres. ¿A dónde lo baja? ¿A dónde lo coloca? Lo coloca en el llano a los griegos y le dice, porque lo insensato, oiga, no está hablando de la sabiduría, está hablando de lo insensato de Dios. Aquello que es insensato es más sabio que los hombres. Oiga, lo colocó bajo, debajo y bien bajo,
la capacidad que ellos creían elocuente y aplaudir a aquellos discursantes. No, no, dice, es más ignorante que cualquiera. Dios en lo más ignorante que pueda hablar, todavía sigue más elevado que los sabios de los sabios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora deja de discursar esto, de mostrar la diferencia entre la elocuencia y la locura del mensaje. Ahora él da una vuelta al timón y le va a colocar a los hermanos, o sea, a los cristianos, que tengan en cuenta esto, que ellos tuvieron el privilegio de conocer, pero les advierte y le dice esto. Ahora le está diciendo esto. En el versículo 26 le dice, oiga, miren bien, no se enorgullezcan, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea, la vocación es el llamado que Dios ha hecho a ustedes. La vocación que ustedes decidieron y tomaron, no soy mucho sabio según la carne, porque según la carne es la más ignorante lo que ustedes hicieron. Pero es ignorante, ni mucho poderoso, ni mucho noble. Es esto lo que valía en aquel tiempo. La sabiduría, el ser noble, el ser poderoso. Acá hay tres cosas que menciona. Las tres cosas que valoraban en el tiempo pasado. ¿Qué es lo que valoraba? La sabiduría, el ser poderoso, ser mucho noble. No, no. Ustedes no tienen esta categoría. Porque realmente debemos conocer, hermano, o debemos ser conscientes, que la iglesia en su principio, la iglesia era muy ignorante y siempre era un nivel bajo los que se convertían y los que aceptaban a Cristo. Entonces los griegos los menospreciaban. Y Pablo dice, no, no se hagan problema. Ustedes no son sabios, sí, sí, no son sabios, pero ustedes aceptaron la gran sabiduría de Dios. Ustedes aceptaron esa sabiduría que tiene poder y que los cambió. Entonces la sabiduría de Dios es mucho más que la inteligencia humana. Y ahí le aclara en el versículo 27 y 28. ¿Quiénes eran? Y realmente eran así, realmente eran así. Dice, sino que lo necio del mundo, lo necio. O sea, lo más bruto del mundo, lo más bruto, lo necio del mundo, escogió Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y no solo lo necio eligió Dios, sino lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. Versículo 28. El tercer grupo que Dios elige, sino que elige a lo vil del mundo, a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A lo que, en otras palabras, los que para el mundo no servía, Dios lo eligió. Dios lo eligió. Y doy gracias a Dios por esto. El gran privilegio de revelarnos, de hacernos conocer este mensaje. No somos muy inteligentes humanamente, pero tenemos la sabiduría de Dios. A lo vil, a lo menospreciado, a lo que para el mundo no sirve. Tal vez tú no sirvas para el mundo, pero eres un gran valor para Dios. Eres un elegido y Dios te concedió el privilegio de no tener la sabiduría humana. No, no. Dios te dio el privilegio de conocer el mensaje eterno, el glorioso mensaje de Dios. A estas personas Dios, por eso dice en el versículo 29,
Y acá vemos la respuesta en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que Pablo le dice, están hinchados en soberbia. ¿Por qué? Porque se creen inteligentes y capaces. Pero ¿qué dice Pablo acá al finalizar? En este versículo 29, a fin de que nadie se jacte. No tengo nada de qué jactarme, sino tengo mucho, realmente mucho que agradecer a Dios, agradecerle por su bondad. Bien, entonces perdóname que di toda esa vuelta para ver que en la Biblia hay un fondo histórico, hay un contexto, hay una historia y tengo que ver esa historia para entender por qué dice lo que dice. Entonces Pablo en ese capítulo 1 le está diciendo la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, la inteligencia que ellos creían de los griegos y la inteligencia revelada de la cruz de Cristo, y que para ellos la cruz es una locura, pero para nosotros el poder y la gran sabiduría que salva, que cambia. Y cada uno de ustedes, no tengo duda de que Dios los ha cambiado, lo ha transformado. De algo Dios lo libró, lo sacó, le perdonó sus pecados. Y esto no lo puede hacer la elocuencia, sino un mensaje vivo y activo y poderoso de Dios. Solamente el mensaje poderoso. Por eso Pablo dice, es poder de Dios. Y en Romano vuelve a repetir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y por qué es poder? Para salvación. Pero volvemos a los apuntes. En la segunda cosa que Pablo habla de estos en el versículo 4, ese capítulo 6, versículo 4, la parte B, donde dice, hombre que nada saben, no saben nada. Ellos se ofrecen para hacer discurso, ¿sí? Ellos se ofrecen para hacer discurso sobre cualquier tema, eso ya se lo expliqué, ellos estaban dispuestos a hablar cualquier tema, se creían inteligentes y que manejaban todos los temas, entonces no saben nada. Pablo lo considera ignorantes, totalmente ignorantes. Es totalmente sin conocimiento con respecto a la piedad, o sea, el verdadero sentido de la vida. No saben absolutamente nada, nada de nada. Pretenden ser conocedores, pero son ignorantes. Ellos son totalmente ignorantes, no saben la luz de la revelación. ¿Cuánto tenemos que darle gracias a Dios? De que un día Dios nos alcanzó, nos hizo conocer y vamos a seguir creciendo y conociendo ese mensaje poderoso. Pero estos elocuentes son ignorantes. Pablo dice, nada saben. Se puede traducir esa palabra ignorantes, totalmente ignorantes. La tercera cosa que Pablo va a decirle, y está en el mismo versículo 4, mire las cosas que Pablo le dice, y se los está describiendo a Timoteo, huye de estas personas, no te entretengas, no te detengas, huye de ellos. Dice, hombres enfermos, hombres enfermos. Acá dice, padecen la enfermedad de las disputas. Eso dice la Biblia de Jerusalén. Ellos están padeciendo, ellos quieren discutir. Están ahí para discutir. Ahora, hermanos, hay cosas que hay que dejar. O sea, a lo que me estoy queriendo referir es traer al terreno hoy, a la práctica hoy. Porque hay personas que todo objetan, todo ponen en tela de juicio, todo juzgan y ahí está. Esto está mal, esto no es bueno, esto no es correcto. Y a veces cuando te pones a investigar y a ver, y esa persona simplemente es una fanática religiosa, no una conocedora.
no es una persona que conoce, es simplemente un fanatismo religioso ignorante, que todo lo debate, todo lo que está predicando el predicador lo pone en duda, lo pone en tela de juicio, y está ahí el predicador predicando y lo está juzgando continuamente. Esas personas no se edifican, nunca serán edificadas, porque siempre están juzgando. No digo que no hay que juzgar, pero su prioridad y su fundamento es esto. No, no. Entonces ellos están allí, son enfermos por las disputas. Enloquecen acerca de cuestiones, sienten un afán de contienda, están enfermos, están totalmente enfermos. Eh, Se puede traducir, oiga, esto es grave, es fuerte lo que dice Pablo. A veces traducir no es fácil, no es fácil, pero esa palabra, Pablo, que usa, puede traducirse de la siguiente manera: tienen una mente enferma, una mente enferma. Miren, tienen una mente enferma. Que Dios nos dé gracia, ¿no? Que no distorsionemos el mensaje y que creamos que somos elocuentes, sino dice, estas personas tienen una mente enferma, están enfermizas y siempre quieren discutir, siempre quieren debatir. ¿Eh? Se complacen en contender con palabra, competir, el competir. El competir en elocuencia, en discusiones, y ahí se ponían en Antioquía, o sea, ahí en los teatros, y se ponían a discutir públicamente a ver quién ganaba. Con el Evangelio no es así, hermano, no es así. Y tampoco el Evangelio no es cuántas personas tú tienes, cuántos músicos tienes, cuántas personas se congregan. No, no, no. ¿Por qué? Porque a alguno Dios le dio 1000, pero a otro le dio 20. Pero aquel que hizo 20 probablemente es más fiel que aquel que tiene 1000. Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Y no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de fidelidad, de fidelidad. Porque ¿de qué me sirve tener 1000, pero tengo 10 fieles? ¿De qué me sirve la cantidad? Ahora, yo lucho por la cantidad. La iglesia tiene que tener cantidad. Si predica la verdad, tiene que tener cantidad. Pero yo no voy a compararme con otro. No voy a compararme con otra iglesia. No es cuestión de cantidad. Bien, entonces vemos hombres enfermos, enfermos. La cuarta cosa, la cuarta característica de estos hombres, son hombres contenciosos. En cierto sentido ya lo hemos tocado, contencioso. Su inclinación es hacia la contienda, siempre ir al anfiteatro para estar discutiendo. Ahora, esa palabra en el griego, contenciosos, contencioso, esa palabra es logomachía, logomachía. Ahora, ¿qué quiere decir logomachía? Es una palabra compuesta. Logo viene del término palabra, mensaje, el logos de Dios. Jesús es el logo, el mensaje. Machía es estar por debajo, o en otras palabras, encubierto, oculto. Entonces, hay palabras encubiertas. Es esto lo que está diciendo. El logomachía es una palabra encubierta. Y esa palabra encubierta, Pedro habla en su carta, en su segunda carta, que son las que se infiltran en la iglesia para distorsionar la verdad de Dios. Entonces los logomachía son los que introducen sigilosamente la mentira, el error, el engaño, todo lo que está contra la verdad de Dios. Entonces, ¿qué tienen estos logomachía? ¿A dónde lleva? ¿A dónde lleva a la iglesia? ¿A dónde lleva al cristianismo? Mire las 4 cosas aquí. ¿A qué? A envidia, a pleito,
blasfemia y mala sospecha. Mala sospecha. Entonces, esto es lo que trae el mensaje equivocado, el mensaje errado, el mensaje que distorsiona la verdad. Ahora, la palabra sospecha, sospecha. Entonces, esa sospecha es uponoia, uponoia. Quiere decir pensamiento bajo, pensamiento bajo. Entonces, esos son pensamientos limitados que no alcanzan a comprender la verdad del Señor, la verdad, el glorioso evangelio. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no? Y que quisiera compartir con usted. ¿Por qué estas personas no llegan a la verdad? ¿Por qué estas personas? Porque acaba de decir Pablo, acaba de decir que no conocen la verdad. Inclusive en 2 Tesalonicenses, Pablo dice que no llegan al conocimiento de la verdad. Pedro también lo va a decir, no llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando yo miro el contexto de cada texto, tanto de Pedro, de Pablo y aquí, entonces, pero ¿cuál es la razón? Si yo creo que el evangelio es para todo, la salvación es para todo, ¿por qué no llegan al conocimiento de la verdad? Bien, en primer lugar, sus prioridades. ¿Por qué no llegan al conocimiento de la verdad? Por sus prioridades. ¿Y cuál es su prioridad? Su prioridad no es conocer la verdad, sino es negociar con la verdad, es hacer un negocio de la verdad. Entonces, estas personas no conocen la verdad, conocen la mentira. Ahora, en segundo lugar, cuando Pablo escribe en Tesalonicense, dice que Dios los entrega. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces, que Dios los entrega al error, lo entregan al error. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo entrega? ¿Cuál es la razón por qué Dios lo entrega? La razón es porque nunca tuvieron voluntad de conocer la verdad. Y la palabra entregar es dejarlo a su libre acción. Entregarlo es dejarlo que siga en su libre acción, que siga en su error, que siga en su error. Por ejemplo, con Saúl también ocurrió, lo entregó. Entonces lo deja a su acción. Porque, ¿por qué? Porque ya fue exhortado muchas veces, y nunca quiso aceptar. Entonces, la pregunta que me hago entonces es, ¿por qué nunca llega al conocimiento de la verdad? Primero, por sus prioridades. Segundo, por su constante capricho de continuar en la mentira, en continuar la mentira. Otra de las cosas y que la Biblia me dice, y lo dice Pablo en su carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, del versículo 4 al 6, donde dice que Satanás, el enemigo, no quiere que la luz le resplandezca, para que no le resplandezca. Entonces, el Dios de este siglo encegueció el entendimiento, enceguece el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio, no resplandezca, o sea, no llegue a darse cuenta quién es la persona. Ahora, vamos rápido porque la hora avanza y tengo algunas cosas más para compartirle. Ahora, aquí la quinta, son hombres corruptos de entendimiento, hombres corruptos. La Biblia de Jerusalén dice inteligencia corrompida. Esa palabra Pablo la va a usar en Tito 1:14 15, Tito 1:14 y 15, pero habla de la mente y la conciencia. Dice, tienen la mente y la conciencia corrompida. Está corroída, está afectada
por sus malas acciones y lo tienen en su mente y en sus conciencias. Yo quiero que paremos un poco acá, porque a veces por la vorágine de que el tiempo se nos va, a veces perdemos el valor de un texto y la riqueza de un texto. Y yo quisiera que usted vaya, por favor, para que quiero explicarle esto, a Tito, capítulo 1. Vaya a Tito. Y tengo que explicarle esto, no puedo pasarlo rápidamente. Vamos a leer versículo Tito 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, ahí está la misma palabra, la que usa Pablo en el capítulo 6, versículo 5. Pero mire lo que dice. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Y acá viene el detalle. El detalle es este. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire el detalle. Su mente y su conciencia. Y el versículo 16 cierra el tema diciéndole esto. Estas personas profesan conocer a Dios. Ellos creen que conoce a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Entonces el verdadero cristiano se conoce por la obra. Pero yo quería detenerme en el versículo 15. Y quiero explicarle algo que es muy complejo y muy difícil, y no podemos decir que hay una línea interpretativa en los evangélicos en cuanto a este tema. Porque la pregunta es, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Dónde está tu conciencia? Estudiando y estudiando, investigando. Yo creo, en primer lugar, el ser humano tiene tres partes que son del alma. Tres partes. La mente, la emoción y la voluntad. Esto actúa cada día, continuamente. La mente, la emoción y la voluntad. Usted actúa. Usted pasa por su mente. ¿Cuántas cosas pasa por su mente? Inmediatamente la lleva a su emoción. No tiene que ser una emoción extrema, una emoción continua, y luego acciona. Usted antes de accionar, de hacer algo, pasó por su mente, pasó por su emoción y luego su acción. Ahora la pregunta es, ¿pero y dónde está la conciencia? Yo creo, al sacar la conclusión, de que en mi mente, dentro de mi mente, tengo la conciencia, donde allí soy consciente, conocedor. Y mi mente es la que me lleva a conocer, pero dentro de mi mente tengo la conciencia, yo soy consciente de lo bueno y lo malo, conozca o no conozca el evangelio. Puede ser que esté en un extremo de la tierra, pero la conciencia humana tiene dentro de sí mismo, hay un ser superior, hay un creador. Y dentro, Pablo dice en Romano, la ley la tiene dentro de su corazón. La ley la tenemos grabada, o sea, nacemos con cierto conocimiento de Dios. Entonces, esa conciencia está en mi mente y la conciencia es lo que me determina lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo hago. Entonces, mi conciencia acciona ese factor motor que me lleva a pensar, y usted piensa cada día, y a veces piensa lo bueno o piensa lo malo. Entonces, en mi conciencia, por eso tengo que mantener
a través de mi conciencia la comunión con Dios. Entonces, cuando yo mantengo mi comunión con Dios, mi conciencia es limpia. Y si mi conciencia es limpia, mi mente va a ser limpia, entonces todo mi ser va a ser limpio. Pero esto estaban hombres corruptos, hombres de corruptos. Mire lo que dice en griego, corrompido, depravado, en una mente que está totalmente desconociendo a Dios. Esto es totalmente. Ahora, y esto, acá yo coloqué el texto, usted lo puede ver, el texto lo he colocado, Tito 1:15, el que fue leído. Pero quiero finalizar aquí, quiero finalizar con esto y la semana que viene continuamos con la otra cosa importante donde Pablo va a decirles, el tema principal de todos ellos, pero quiero dejarle con esto, hombres privados de la verdad. Esto es lo más terrible que puede ocurrirle a un hombre, a una mujer, a un joven, privados de la verdad. Esto quiere decir desprovisto de la verdad. Ellos habían tenido la verdad, ellos habían conocido esa verdad, o por falta de integridad moral, amor al dinero, amor al orgullo, amor a la soberbia, no les interesó la verdad, sino que ellos tuvieron el noxis, y el noxis es el conocimiento. Ellos conocieron la verdad, pero nunca la llevaron a la práctica, nunca la practicaron. Hombres que ya no pueden volver a la verdad porque jugaron mucho con la verdad. Y recuerdo realmente uno de los casos que me impactó mucho, un caso que me impactó mucho, un joven que nunca pudo volver, un joven que quiso arrepentirse, o sea, quería arrepentirse, pero no había oportunidad. Es como que ya había jugado mucho con Dios, había jugado mucho con la verdad y lamentablemente terminó suicidándose. Ese es el gran peligro, el gran peligro. Entonces hacemos un pequeño repaso que estuvimos viendo, las características de estos hombres y que Pablo le aconseja a Timoteo, huye. ¿De quién? De hombres envanecidos, que están llenos de soberbia. Y en la iglesia hay, le puedo asegurar que hay. En segundo lugar, hombres que nada saben, creen que saben, pero lo más elemental lo ignoran. 3, hombres enfermos, están enfermos por disputar, enfermos por discordia, enfermos por debatir, totalmente enfermos. Hombres contenciosos, que esas contiendas les lleva a la envidia, el pleito, la blasfemia y la mala sospecha. Perjudican su vida, su familia y aún la obra del Señor. Hombres corruptos de entendimiento, no pueden entender, no entienden, por eso predican las mentiras y predican el error y llevan la gente al camino del error. Son hombres privados de la verdad. ¿Sabe cómo lo llama Pedro? Nubes sin agua, nubes sin agua. Son nubes, pero no tienen agua, no tienen nada, no tienen nada que dar. Que el Señor nos dé la gracia de poder ser personas que tenemos algo para dar al Señor. Que Dios nos guarde de todas esas personas, que Dios nos guarde de todas esas cosas. Si en algún momento te quieres contender, acuérdate de esto. La palabra no es para contender, huye, no es para contender. La palabra no es para contienda, es para predicarla, y el que quiera aceptar, acepta, y el que no tiene la libertad de rechazarla. Pero debo predicar el evangelio. Y Pablo le dice, huye de todas estas personas. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te dé gracia y que puedas seguir estudiando. En esta semana estudia, mira, investiga lo que Pablo le está dando, los últimos consejos a su hijo espiritual. Ya Pablo había decorrido mucho y había tenido muchas, pero muchas batallas,
con los judaizantes, con los sofistas, con los predicadores, con todo. Fue una gran batalla. El inicio de la iglesia ha sido terrible, tremendo, tremendo, tremendo. Cómo plantar el fundamento de la iglesia. Ha sido muy difícil. Si hoy es difícil, ha sido muy difícil en aquel tiempo. Que Dios te bendiga grandemente.